¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que se mantienen con la información aquí en Mega Noticias. Quédense con nosotros, vamos a hacer un análisis puntual de lo ocurrido hoy en el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Arrancamos la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. Ustedes son un cartel que pactó con los criminales. Primer informe de gobierno, cifras alegres y a modo. No todos celebran, acusaciones desde el Congreso y bueno, por supuesto, ahí la vemos. Lunes 1 de septiembre, primer informe de gobierno, les decía, de la presidenta Sheinbaum, a 11 meses de iniciar su administración. El patio central de Palacio Nacional, la sede, y acompañada de su gabinete, los gobernadores del país, empresarios e invitados especiales. El mensaje, 1 hora, 10 minutos de duración, abarcó principalmente los logros del régimen o lo que se ven como logros. La baja de 25% en homicidios dolosos, contención de la deuda interna del 50% del Producto Interno Bruto, la cifra de casi 13.5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, la reforma al Poder Judicial, el Plan México, la construcción de hospitales para fortalecer el sector salud, el 90% del abasto de medicamentos, pese a los malos augurios. En fin, los logros del gobierno. Vamos bien y vamos a ir mejor, sentenció Sheinbaum, pero siempre hay contrastes con las cifras oficiales. Por ello está con nosotros Ernesto Santillán, jefe de la Unidad de Investigación de Mega Noticias. Ernesto, vamos, muchos temas para contrastar, pero si estás de acuerdo, buenas noches, veamos uno que nos preocupa especialmente, el tema de la seguridad. Dice la presidenta que se está fortaleciendo. ¿Es así? Hola Paco, es un gusto estar contigo aquí en este programa. Efectivamente, podríamos hablar de un fortalecimiento si comparamos el presupuesto que se asignó en 2023 y en 2024 para el tema de la seguridad. Para 2023 el presupuesto fue de 294 mil millones de pesos y para el 2024 ronda los 299.6 mil millones de pesos. Esto, a pesar de que es una cifra bastante elevada, sigue siendo menos del 1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa? Que estamos cumpliendo básicamente con la mitad de lo que se debería estar asignando para poder atender una situación como la que se vive de inseguridad en México. En todo el país. Y bueno, dentro de esto, Ernesto, la presidenta destacó la reducción de los homicidios dolosos en 25%. Así es una cifra que hemos estado escuchando bastante. Sin embargo, es una cifra que de alguna manera ha sido un poquito engañosa. ¿En qué sentido digo engañosa? Pues mientras el homicidio doloso ha ido disminuyendo, el homicidio culposo a su vez ha ido aumentando a la par de otros delitos. Por ejemplo, el homicidio culposo con arma blanca aumentó un 175%. Esto es un aumento significativo, entonces podemos estar hablando de que mientras el homicidio doloso baja, el homicidio culposo aumenta. Persona raro, homicidio culposo con arma blanca. Le diste al clavo, Paco. Justamente eso es lo que lo hace tan sospechoso. Como al hablar de homicidios culposos, pues se habla de que básicamente una persona murió por un accidente. Cuesta trabajo creer que jugando con un arma blanca, pues... Que no haya dolo. Que no haya dolo, ¿no? Entonces, mientras este tipo de delitos aumentan a un grado del 175%, el de homicidio doloso disminuye un 25%. Bueno, ahí hay tema para subrayar. Ahora, económico. En el tema de nuestra economía muestra un crecimiento anual, dice la presidenta, de 1.2% frente
y lo subraya, las expectativas catastróficas. Así es, en este tema, también en el económico, pues podríamos decir que a pesar de que el dato que da la presidenta del 1.2% es real, la cifra también se está manejando de manera engañosa. ¿Por qué lo decimos? Porque no estamos creciendo, sino que nos estamos recuperando en realidad de la caída que tuvo durante su primer trimestre de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, al cual me refiero es el cuarto trimestre de 2024. Al hacer un comparativo trimestral en términos reales, podemos ver que durante el periodo de gobierno de AMLO, que es el tercer trimestre de 2024, el PIB fue de 6.3 billones de pesos. Actualmente, al segundo trimestre de 2025, el PIB es de 6.4 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Que desde que Claudia Sheinbaum asumió el poder, el crecimiento ha sido de apenas 0.3%, lo que significa que la economía no está creciendo, apenas se está recuperando de la caída que tuvo al asumir el cargo. Por lo tanto, pues podríamos decir que básicamente estamos estancados. Estancados. Y un tema que me llamó poderosamente la atención, porque para los mortales, déjame decirlo así, cuando se habla de deuda pública, hay veces que no se entiende o generalmente no la entendemos. Se mantiene, dice la presidenta, y ese se mantiene, tiene sus bemoles, creo yo, al cierre de agosto en menos del 50% del PIB. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Podemos decir que la cifra es cierta, pero que sea cierto no significa que sea bueno. ¿Y a qué me refiero? Hagamos un comparativo para que se pueda atajar de mucha manera más sencilla este dato. Con Felipe Calderón, que viene siendo un sexenio de 2006 a 2012, la deuda interna del país cerró en 3.57 billones de pesos. Con Enrique Peña Nieto, la deuda al final de su sexenio ascendía a 8.32 billones de pesos. Con Andrés Manuel López Obrador, al final del sexenio, la deuda se encontraba en 15.2 billones de pesos. Actualmente, con las cifras que da la presidenta Claudia Sheinbaum, tomando el PIB del primer trimestre de 2025 de 34.7 billones de pesos y el porcentaje de la deuda de 49.2%, la deuda sería de aproximadamente 17 billones de pesos. 18 billones de pesos, según nos señala esta gráfica. Y vamos, entonces no es un tema... sigue creciendo, poco o baja, pero sigue creciendo. Así es, de hecho está creciendo bastante. Podemos ver que en porcentajes la deuda ha aumentado pues una cantidad importante, básicamente se duplicó. Ahí está el punto, Ernesto, muchas gracias. A lo largo de esta semana, nada más corroborar eso, Ernesto, vamos a seguir presentando los contrastes en este trabajo especial de la Unidad de Investigación de Meganoticias que tú muy bien diriges, Ernesto. Perfecto, Paco, así lo seguimos haciendo y pues bueno, nada más aclarar que este es un trabajo de todo el equipo de investigación y pues será un placer poder seguir compartiendo estos datos con ustedes. Muchas gracias. Vámonos ahora a San Lázaro, donde terminó apenas la sesión de apertura del Congreso de la Unión. ¿Cómo estuvo? Dicen Jorge Chaparro que ardió San Lázaro, ¿es así? Así es, y ya lo había anticipado Alejandro Moreno Cárdenas desde aquella sesión en el Senado de la República. Recordará el público cuando se enfrentó a golpes con Gerardo Fernández Noroña. Al término de este desencuentro, pues había advertido que se habían comportado en esa sesión, pero que no sería lo mismo el 1 de septiembre, y así lo cumplió. Alejandro Moreno Cárdenas pues lanzó un discurso incendiario desde la tribuna de San Lázaro, y pues ¿qué crees? Que Morena se la compró absolutamente, y empezaron a gritar que irían por el desafuero, irían en su contra, y era lo que buscaba Alejandro Moreno Cárdenas. Pero si me permites, vamos a escuchar parte de lo que dijo el dirigente nacional del PRI. Morena no es un partido, ustedes no son un movimiento, ustedes son un cartel que pactó con los criminales. Ustedes son un gobierno que está destruyendo el Estado mexicano. Y bueno, pues aquí
acusación que lanza Alejandro Moreno Cárdenas también encontró eco en el Partido Acción Nacional, que señalaba los contrastes que tiene este gobierno con el pasado, y es que dicen, bueno, pues lo que busca es concentrar totalmente el poder, y no solamente eso, sino que pues también lo que están haciendo es que están llevando al límite más estrecho a la democracia. Pero vamos a escuchar lo que dijo el Partido Acción Nacional desde tribuna. Hemos visto que no espían a las y a los ciudadanos, que les mandan a aprobar sin que lean y sin decir nada contrario. Mienten en sus datos y refutan nuestros dichos, aunque ya lo van a ver en este periodo legislativo, que sus contradicciones se van a hacer notar, y estamos por comenzar. Esta censura no la vamos a dejar pasar. Y bueno, lo que también pudimos observar es que esta incendiaria sesión que tuvimos o que presenciamos fue apagada poco a poco por el manejo que realizó Ricardo Monreal, y es que se llamó a los coordinadores para negociar una salida pues ya más institucional a este conflicto que se había desatado al interior de la Cámara de Diputados, y por ello, bueno, pues fue posible que continuara la sesión, y así subió Monreal a la tribuna. Y estos momentos de dificultad frente a la visita del secretario de Estado del gobierno norteamericano, que arribará en unas horas, México debe estar unido. México debe estar cohesionado para darle fuerza a nuestra presidenta y pueda enfrentar con éxito los enormes desafíos a los que está sometida. Y bueno, pues sí, habrá que estar unidos y habrá que estar al lado de la presidenta, dice Monreal, pero por lo pronto nadie está hablando del informe, todos están hablando de esta sesión que transcurrió pues a tambor batiente aquí en San Lázaro, Paco, y bueno, habrá que esperar lo que sigue, la glosa del informe, la verdadera revisión de lo que se ha informado el Estado de la Nación. Calientito se quedó. Al estudio contigo. Calientito se quedó y se rompió la civilidad allá en la Cámara de Diputados, Jorge, lo cual también, así lo entiendo, pues recorrió toda la programación, no solo en la Cámara de Diputados, sino en la de senadores también, que por cierto está apenas por iniciar la sesión en la que van a render protesta ministros, magistrados y jueces, que estaba programada 7:30 de la noche, son prácticamente las 9 de la noche con 13 minutos y aún no arranca. Están llegando los ministros, los magistrados y de paso algunos senadores que estaban en la Cámara de Diputados, Jorge. Así es, hay que recordar, esta sesión van a tomarle protesta a 881 miembros nuevos del Poder Judicial, pero pues no hay un lugar donde recibirlos, así que los van a pasar por tandas y esto pues se va a llevar un buen tiempo, así que retrasaron los priistas también esta sesión del Senado de la República, donde por cierto no asistieron y por lo tanto pues no van a contar con el voto priista para tomarles la protesta a los ministros, pero pues no lo necesitan. Morena, el PT y el Partido Verde hacen mayoría y darán el quórum necesario. Así que, pues bueno, ya está todo listo allá también. Jorge Chaparro, te agradezco mucho el reporte desde San Lázaro. Y establecemos comunicación con Roy Campos, el director de Consulta Mitofsky. Saludos, Roy. Y bueno, de entrada a ver un primer apunte, primero del mensaje de la presidenta. A ver, antes del mensaje nomás hay que decirle a la gente, esto que acabamos de ver no es México, son los políticos. O sea, son los políticos. Eso no está pasando en México. O sea, son los políticos con un discurso absurdo. O sea, Monreal diciendo hay que estar unidos, pero no quiero que ella sea la presidenta de... O sea, ¿no? Y cuando vemos hablar a Alejandro Moreno, entendemos por qué la Morena no quería los posicionamientos. O sea, imagínate que no querían escuchar ese tipo de gritos, que les gritaran, ni modo, o sea, ni modo, pero eso no es México, eso no es lo que salgo a la calle y veo. Ahora sí, el mensaje. Preguntas bien, el mensaje, porque no fue ni el primer año de gestión, ni es el informe. El informe se entrega,
El informe se entrega, por ley el 1 de septiembre. A lo mejor luego cambian la ley para que sea 1 de octubre, no sé, pero ahorita es 1 de septiembre, instalación del Congreso y la entrega del informe. Y desde hace tiempo se acostumbra que una vez entregado el informe, el presidente dé un mensaje. Y ese mensaje es a los suyos. No es un mensaje para los críticos. Ellos se enojan siempre. Es a los suyos. Yo he visto muchos mensajes y todavía voy a ver mucho estas fechas. Se acerca el mensaje, voy a ver el de Hidalgo, el Estado de México, que en septiembre van a dar mensajes de gobierno. Y no he visto nunca un alcalde, presidente o gobernador que haga una autocrítica en su mensaje. Nunca. No hay autocrítica. O sea, todos son cifras alegres, interpretaciones alegres de la misma cifra, y nunca he visto que alguien dice, hice menos que el anterior. Nadie ha dicho eso, ¿no? O sea, no hay autocríticas. Particularmente en esta, es muy claro, por ejemplo, no es un informe de primer año de gestión, es un informe de 7 años de gestión. O sea, se cuelga todos los 7 años, sí, ¿no? Lo cual se entiende, porque es la 4T un movimiento, y entonces, pues habla de la compra de la refinería, habla de programas sociales, habla de la disminución de la pobreza como logros del movimiento y no como informe del primer año. Es un informe de 7 años de gestión, y se entiende. La labor de un presidente, en este caso es presidenta, es dar certeza, dar confianza, mandarle a los empresarios un ganchito. Aquí les mató a los empresarios, como diciendo ellos están invirtiendo. Entonces yo creo que fue y los presionó incluso, Roy, y los presionó un par de veces. Órale. Para que le entren. ¿Sí? Éntrenle. Sí, o sea, les está mandando entonces fue un mensaje político. Lo de las cifras son cifras alegres. La clara muestra de la cifra alegre es que cuando habla del movimiento, tú hace rato hablaste del movimiento, del crecimiento de la economía, un crecimiento pequeño va a ser, pequeño, ¿no? Hace rato hablaban de estancamiento, pero ella lo maneja como crecimiento en contra de los críticos que decían que íbamos a decrecer. Entonces, el logro es que no cumplimos las expectativas de los críticos, sino que sí logramos crecer, sin hablar de que sea muy poco. No hablo de la deuda, no hablo de los desaparecidos, pero esa chamba se las deja a los opositores. A ver, yo hablo de lo bueno. Si quieren lo malo, pues ahí ustedes sáquenlo después, pero yo no tengo por qué pegarme un balazo en el pie. Sí, y subraya mucho, no necesariamente los opositores, pero aquella frasecita de pese a los malos augurios y las calumnias. Sí. O sea, pese a ellos, logramos crecer. En otra situación, alguien hubiera dicho, no pudimos lograr crecer mucho, pero poquito. No, aquí no se trata de decir. O sea, aunque no digas verdad, aunque no digas mentiras, porque yo creo que va a haber muy pocas mentiras ahí, pero le doy la interpretación positiva al dato. Claro. ¿No? O sea, y los negativos no los pongo. ¿Eso es malo? No es malo. Es un mensaje de la presidenta tratando de transmitir confianza, de transmitir cercanía. O sea, yo creo que fue un buen mensaje. Vamos a ver ya en las glosas y en los análisis que le faltó decir cosas o que algunas cosas las interpretó incorrectamente. Aunque pese a las glosas no va a pasar nada cambia. Nada. O sea, en unos días vamos a estar hablando de la reforma electoral, del presupuesto. Oye, no, en unos días, Roy, vamos a estar hablando. A ver, no habló de seguridad, no habló de narcotráfico, casi no habló de la relación bilateral, y de eso vamos a estar hablando a partir del miércoles. ¿Qué podemos esperar de la visita de Mario Rubio? De Marco Rubio. A ver, Marco Rubio no viene suavecito. O sea, no viene suavecito, o sea, no es suavecito, y es la voz de Trump.
él trae una agenda, por ejemplo, que nos puede afectar, la agenda de los médicos cubanos, que es personal, él es personal, él es cubano y ha mandado contra los funcionarios que contratan médicos cubanos. A lo mejor saca ese tema, el tema de la seguridad. Ahora, una cosa es lo que nos digan que dijeron y otra cosa es lo que dijeron. Lo que digan que dijeron ya está escrito. Una valiosa y quedamos de trabajar, o sea, ese ya está escrito. No, hay que ver qué cambia en lo que hace el gobierno después de que venga Marco Rubio. ¿Qué cambios hace? Manda más delincuentes, ya lleva 55, viene a pedir más, o no sé qué venga, pues vamos a ver qué pasa después de que se vaya Marco Rubio. Oye, ¿y no va a insistir Marco Rubio en la propuesta de Donald Trump de ayuda para acabar con los cárteles del narcotráfico? Esa siempre va a existir y se va a convertir en colaboración. O sea, ayuda sí queremos, ayuda sí, denos información, pero intervención no. O sea, ese discurso nunca lo van a acabar. Mira, nomás pensemos en el segundo informe. En el segundo informe vamos a estar con el TEMEC. Y ahora sí se llena el TEMEC. Y segundo, Donald Trump va a estar a punto de su elección intermedia. Y entonces tiene que mostrarle a sus votantes que les cumplió. Entonces la presión va a estar, vamos a tener un año muy difícil. Sí, totalmente. Roy Campos, siempre un gusto compartir estos minutos contigo, que nos des luz y tu análisis siempre puntual. Al contrario, Paco, saludos. Un abrazo, gracias. 11 meses intensos y con claroscuros, destacable la política redistributiva, el combate a la pobreza, pensiones y hasta programas sociales. Pero ¿cuándo van a resolver el desabasto de medicamentos y la carencia en servicios de salud? ¿Cuándo van a comenzar a reducir el rezago educativo y la deserción escolar? Esos serían pasos contundentes para emparejar la cancha de hoy y mañana. Es de reconocer que ya no se abraza a criminales y ahora hasta se les envía a Estados Unidos, pero los retos aún son enormes. El Estado tiene que garantizar la seguridad y no solo porque Trump amenace con aranceles. ¿Cuándo van a recuperar el control de Sinaloa y los territorios en disputa por los cárteles? Sin duda, la cabeza fría ha contenido los ventarrones del norte, pero la prueba de fuego es la negociación del TEMEC. Hay que fomentar la inversión pública, detonar el crecimiento y promover el empleo formal con salarios acorde. La transformación del Poder Judicial y los organismos electorales deben reforzar los pilares de la democracia. Quedan 5 años de gobierno y las soluciones urgen, porque el tiempo se va volando. Mega Noticias informa. Entregan organizaciones indígenas bastón de mando a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Incluso estrenan logotipo. Ofrece gobierno de Washington recompensa de $10 millones por información que permite la captura de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo. Baja de enero a julio 5.50% anual el ingreso de remesas. Es la contracción más significativa desde hace 16 años, de acuerdo con datos del Banco de México. Destructor de Estados Unidos cruza Panamá. Es parte del despliegue militar en el Mar Caribe en operaciones de lucha contra narcotraficantes en América Latina. Potente terremoto causa al menos 800 muertos y más de 2,000 heridos en Afganistán, a pesar de ser magnitud 6, pero con una profundidad de 8 kilómetros que incrementó su capacidad destructiva. Mega Noticias con Paco Ramírez.